Gloria al nombre del Señor. Estamos en el reino dividido de Salomón, número 25. Y siempre estamos enfocados en el reino del norte. Ya vamos a medias, ya vamos a ir terminando para ya entrar al reino del sur. Y hemos estado viendo cómo este reino se divide por los pecados de Salomón. Y en esta sección estamos en los reyes del norte y los profetas. Estamos viendo los reyes Acab, Ocosías, su hijo, y Joram, el otro hijo de Acab. Porque como la misma palabra dice, Ocosías no tenía hijo, entonces se queda Joram en lugar de Ocosías. Y a Jehú lo llama el Señor para ser rey del déjame un poquito. Y a Jehú Dios lo llama para ser rey, no siendo hijo de Joram, sino un general del hijo de Joram, sino un general de Joram, más bien dicho, hijo de Acab. Y estamos viendo los profetas de Elías y Eliseo. Ya a Eliseo como sucesor de Elías. Y estamos viendo los acontecimientos que se dan en ese lugar y en ese tiempo. Y por eso es que hemos estado viendo a quién, para seguir la narrativa esta, en Primera de Reyes, capítulo 19, hemos estado meditando en esto, viendo la narrativa de lo que sucedió, de lo que él había dicho. Primera de Reyes 19, 15 al 17. Y le dijo el Señor: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y aquí es donde estamos meditando ahorita. Dice: el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y aquí estamos en Segunda de Reyes, capítulo 9, siguiendo esta narrativa. Segunda de Reyes, capítulo 9. Siguiendo esta narrativa de estos acontecimientos, 9, 14 al 16. Y aquí el encabezado dice: Jehú mata a Joram, o sea, al rey Joram. En el 14 al 16 dice: así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram, dice, guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando
contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. Y también estaba Ocosías. Vimos la pasada que habían dos Ocosías. Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Entonces nos damos cuenta cómo después de que ya él es ungido como rey, o sea, lo hacen en secreto. Y como vimos que los demás generales, ellos lo aceptan como el rey. Ellos lo aceptan como el rey, ellos tienen sus mantos, proclaman que él es el rey. Entonces, hasta aquí en esta narrativa ya había muerto Acab. Ya vimos que había muerto Acab, vimos cómo había muerto también Ocosías, el hijo de Acab, el sucesor de Acab. Pero faltaba que se cumpliera lo que Dios así había determinado. O sea, la muerte de Joram. O sea, el tercer hijo de Acab. Y como vimos en la lectura, esto lo tenía que hacer Jehú. Él lo tenía que matar para llegar al trono. Ahora, ¿por qué lo había determinado así? Y por los pecados de Acab y de su mujercita, Jezabel. Entonces, por eso se tenía que cumplir a cabalidad. Como se había cumplido lo que el Señor había hablado, también con Acab y también con Ocosías. Entonces aquí ya nos narra cómo ya viene Jehú planeando cómo va a matar a este Joram, que es el rey. Ya él viene planeando. Y la palabra dice que se estaba él curando de las heridas que le había causado a Hazael, rey de Siria. O sea, cómo empieza a cumplirse bien la palabra. O sea que Hazael lo hiere. Él solo lo hiere. Pero el que le da el jaque mate tiene que ser Jehú. Ya él escapa, como leímos, escapa de la espada de Hazael, pero no escapa de la espada de Jehú. O sea que estos dos reyes, tanto Hazael como Jehú, ellos van a servir de azote, tanto para los dirigentes religiosos como para sus descendientes. ¿Por qué?
porque los dirigentes habían llevado a la rebelión al Señor. Por eso siempre la misma palabra habla siempre en el libro, cuando uno lee la historia de los reyes del norte. En todos los reyes del norte dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, todos los reyes del reino del norte hicieron lo que a Dios no le agradaba. Entonces, esto vamos a ir viéndolo más adelante, cómo se lleva a cabo ese juicio. Pero, ¿qué más les dijo a los que lo habían proclamado por rey? Otra versión dice, si ustedes de verdad, le dice, quieren que yo sea rey, porque eso es lo que les dice aquí, en esta versión. En el 15 dice, si es vuestra voluntad, dice, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Y esta versión dice, si ustedes de verdad quieren que yo sea rey, no permitan que nadie vaya a Jezreel. Mire cómo se va tirando todo, porque él tiene que estar en Jezreel, el rey tiene que estar ahí en Jezreel. Después dice que no permita que nadie vaya a Jezreel, a avisarle a Joram, dice, de mis planes. Entonces eso lo tenía que hacer los generales, cuidar que no llegara esa noticia para que Joram no, porque estaba determinado que allí tenía que morir, en ese mismo lugar, como lo vamos a ver más adelante. O sea que no quería que escapara, o sea, quería caerle por sorpresa. O sea, como dice un anuncio, como dice un programa de televisión, dice, sin previo aviso, dice, donde arrasa con todo todo lo que encuentra el terremoto, todo lo que encuentra sin previo aviso, dice ese programa, todo lo bota. Entonces nos damos cuenta que Jehú se va con su tropa en busca de Joram. Y ahí él tiene esa visita. O sea que le llegó a visitar Ocosías, el rey del norte, del rey del sur. Lo llega a visitar el rey del sur, llega a visitar al rey del norte. O sea, Ocosías lo llega a visitar. O sea que ellos tenían buenas relaciones, tenían muy buenas relaciones. Pero ¿qué sucede antes de llegar? Antes de que él llegue hasta allá, ahí en 2 de Reyes 8:17, dice, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa. 2 de Reyes 9:17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete, le dice, que vaya
a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El mensajero llegó hasta ellos. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos le dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nin, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron a Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Entonces nos damos cuenta cómo él envía a estos mensajeros y ellos le dicen: ¿vienes en son de paz? ¿Vienen en son de paz? ¿Y qué es lo que responde Jehú? La otra versión dice: no es asunto tuyo, ponte detrás de mí. O sea, es el mensaje que les da siempre, las órdenes que les da. Pues vienen en son de paz. ¿Y qué tienes tú que ver con esto? No tenía nada que ver con esto, era cuestión de los dirigentes, de los reyes. Es un mensajero nada más. Únete a nosotros. Y ellos obedecen. Ellos obedecen a esto que él les dice. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta cómo hay que estar siempre del lado de la verdad. Siempre, aunque no entendamos muchas cosas, pero hay que estar del lado de la verdad. Todo el que realmente enseñe la palabra de una manera que no tuerzan las escrituras, sino que se mantengan dentro de las escrituras. Uno tiene que apoyar ese ministerio, porque hay tanta falsedad, pero tanta falsedad. ¿Por qué hay tanta falsedad? Porque así lo enseña la palabra de los postreros días. El mismo Jesús lo dijo, que se levantarían muchos falsos. O sea que el mismo Señor Jesús dijo: la mies es mucha, dijo. La mies es mucha. Y los obreros, digo, son pocos.
Porque como en esto no hay tales de que va a haber tanto dinero, no va a haber tanto de las propiedades, que es lo que más se enfatiza en las predicaciones, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere sacar de la pobreza, que Dios quiere esto y que Dios quiere el otro. Y solo ahí está el énfasis. O sea, cuando una persona no predica con fines eternos, cuando no es con fines eternos, sino con fines temporales nada más, la persona o está equivocada en el conocimiento de las Escrituras o es un falso. Porque siempre el mismo Señor Jesús lo dijo, el mismo cuando le enseñó, cuando Él llegó al monte, Él llegó en el sermón del monte, cuando Él hizo les dio una gran cantidad de enseñanzas, tanto al pueblo como a los discípulos porque ahí llegan ya los discípulos, dentro de estos discípulos que Él iba a llamar, ahí estaban los discípulos, los que iba a llamar como apóstoles, ahí estaban con Él, y por eso les da toda esa enseñanza. Y en esa toda enseñanza del capítulo 6 del libro de Mateo, Él les da esa enseñanza a los discípulos y al pueblo, y Él les dice, ¿por qué se afanan? Les dice, ¿por qué se afanan? Por la comida, la bebida, la ropa. ¿Por qué se afanan por eso? Si eso, le dice, eso es lo que buscan también los gentiles, les dice. Eso es lo que andan buscando los gentiles. Cosas de este mundo. Pero él dice, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. Y les dice, y estas cosas. No les dice que los va a hacer ricos. No dice que va a tener de todo. No, y estas cosas. La comida, la bebida y la ropa. Estas cosas les dice. Ahora en toda la predicación nosotros nos vimos que dice, y el Señor dijo que todo lo demás. No, el Señor no dijo así. Él dijo estas cosas. Él le garantiza a una persona que le da el primer lugar, le garantiza que no le va a faltar el sustento. Amén. No le va a faltar la comida, la bebida ni el techo, las cosas necesarias para este mundo. Entonces nos damos cuenta cómo aquí mismo en Segunda de Reyes 9:22 dice la palabra: cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Se le dice, ¿vienes en paz? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces dice, ¿vienes en son de paz? Y otra versión dice, ¿qué paz puede haber mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones y sus muchas hechicerías? Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, siempre que la persona está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, no tiene paz. La paz solamente la obtiene una persona
cuando mantiene una buena relación para con Dios, conociendo la palabra y obedeciendo su palabra. Ahí es donde se mantiene la persona con paz, porque le dice, ¿qué paz puede haber? Mientras tu madre le dice, ya había muerto su padre. Él ya había muerto. Mientras siga con sus prostituciones, le dice, y sus muchas hechicerías. La paz solamente se puede tener cuando la persona se arrepiente de sus pecados. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y toma la decisión en su corazón de servir al Señor, entonces obtiene la justificación de parte del Señor. Si la persona no se arrepiente y abandona el pecado, Dios no puede justificarla porque sigue su vida de pecado. Y por eso no puede tener paz con Dios. Es hasta cuando la persona decide abandonar el pecado. ¿Qué paz le dice? ¿Qué paz va a haber con lo que tu madre está haciendo? No puede haber. Y como resultado de la paz con Dios, se obtiene la paz con uno mismo. Con uno mismo. Porque se pone a cuentas con Dios. Se pone a cuentas con Dios. Yo, decía Pablo, procuro mantener una limpia conciencia. Una limpia conciencia. Delante de Dios, decía. Y esto nos lleva a vivir en paz con los demás. Que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando dependa de la persona. Muchas veces no depende de uno, sino depende de la persona que no quiere estar en paz. Entonces aquí nos damos cuenta ya en el 25 y 26, Segunda de Reyes 9, 25 y 26 dice, y dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo. Pero dice, perdón hermanos, dice, el 22 dice, cuando vio Jeroboam a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué pasa ahí con las fornicaciones de tu madre y las muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú, dice, entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón. Y él cayó en su carro. Luego dijo Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo, le dice, y échalo en el extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Échalo ahí, le dice. Y le recuerda por qué tenía que echarlo ahí. Le dice a Bidkar, acuérdate, le dice, que cuando tú y yo, le dice, íbamos juntos con la gente de Acab
su padre, el Señor pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Y dijo el Señor: y te daré la paga, y te daré la paga en esta heredad. O sea, estaba destinado dónde iba a morir. Te daré la paga en esta heredad, dijo el Señor. Tómalo pues ahora, dijo, y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra del Señor. Se había cumplido a cabalidad lo que el Señor había dicho. El mismo lugar donde había caído la sangre de Nabot y de sus hijos, allí tenía que ser derramada la sangre de él también. Porque Jezabel había mandado a matar a Nabot por quedarse con la heredad. Y por eso se lo recuerda. Los dos le servían a Joram. Eran generales de Joram. Y te daré la paga en este lugar. Y dice también la palabra, en donde lamieron los perros de la sangre de Acab, su padre, dice Primera de Reyes 22:38. Lamieron la sangre de Acab, su padre. Vimos cómo lamen la sangre en el carro que están lavando, cómo los perros lamen esa sangre. Y aquí nos damos cuenta que también la sangre de sus hijos. O sea que la palabra de Dios dice en Romanos 2:19. Estas cosas no nos gusta oír. Romanos 12:19. Él hablándole a los romanos les dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se venguen ustedes, porque así está escrito. Y también le escribe, cuando escribe a los hebreos, en Hebreos 10:30, en Hebreos 10:30 y 31 les dice: pues conocemos, dice el escritor de los hebreos, que se cree que es Pablo, pues mucha gente cree que es Pablo, la mayor parte. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor
juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso no nos lo predican nunca. Eso no nos lo predican casi nunca. Solo que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el amor de Dios. Pero Él, la misma palabra dice que también, así como es amor, también es fuego consumidor. O sea que no es una doctrina, como dice mucha gente, del Antiguo Testamento, porque Él está citando esa palabra del Antiguo Testamento. Y eso es lo que alcanzaron estas personas. La ira de Dios los alcanzó. Como familia, el Señor quería borrar toda esa familia, que no hubiera nadie de esa familia. Y ahí nos damos cuenta en la narrativa, dice la palabra también, yo he visto ayer la sangre de Nabot, era lo que había profetizado Elías, y la sangre de sus hijos. Y él dijo, el Señor, yo daré la paga en esta heredad, dijo el Señor. Tómalo pues y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra del Señor. Lo que dijo Elías, así como lo dijo Elías, así se fue cumpliendo todo. Y ahí dice en el 27, dice: Jehú mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y le siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Él llega a visitar a su amigo y también lo alcanza el juicio. Ahora, ¿por qué lo alcanza el juicio? También a él. Eso es lo que tenemos que ver, qué relación hay entre ese Ocosías y la familia de Acab. Porque no por gusto había determinado que también él muriera. Esto es lo que nos hace temblar. La gente como lo que tiene es religión nada más. Nunca se le predica de la ira de Dios, que es lo que viene para este mundo. Eso es lo que viene para toda la gente que no se alinee a las enseñanzas del Señor Jesús y las enseñanzas apostólicas. Porque nosotros estamos en otra época de ellos, pero ya en nosotros ya hay una enseñanza a seguir, que es cuando Jesús vino y le dio la correcta interpretación a las Escrituras y adiestró a estos 12 hombres para que ellos llevaran cómo se debe de vivir en este tiempo. Amén. Si no, la persona no se alinea, lo va a alcanzar la ira de Dios. Lo va a destruir, dice la palabra, eternamente. Va a ser la persona destruida. Por eso toda la persona tiene que prepararse.
lo que viene no es nada fácil. Cada día vamos a ir viendo más y más, principalmente los jóvenes. A los jóvenes, si verdaderamente son fieles al Señor, les va a tocar muy duro estar aquí en este mundo, porque van a estar en contra de lo que la gente enseña, y eso no les va a ser fácil. Por eso es la necesidad del conocimiento de la palabra, porque vienen días muy, muy difíciles, pero poco a poco. No vienen así de sopetón, viene poco a poco, y nos damos cuenta tanta falsedad que hay con la doctrina. Toda la gente está toda confundida por causa de las doctrinas torcidas que hay, que están desviando a la gente de la verdad bíblica. De la verdad bíblica. Entonces tratemos de enmarcarnos dentro de la palabra del Señor, porque aquí nos damos cuenta cómo Dios ya está actuando a causa del pecado de una forma muy dura, muy dura. Hay gente que quiere solo los beneficios. Oren por mí, y oren por mí, oren por mí, y oren por mí. Les ruego sus oraciones, pero no se ajustan a la palabra de Dios. Solo quieren los favores de Dios, pero no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre. Damos a